¿verdad? O dándole continuación al tema eh, de aplicaciones del teorema de Pitágoras, pero ahora vamos a hablar de ángulos de elevación y de presión. Nosotros vamos a proyectar aquí. Ya habíamos, ¿verdad? Empezamos con en sí la definición del teorema de Pitágoras, luego vimos las aplicaciones y ahora vamos a ver de manera general, ¿verdad? Las aplicaciones en este caso de lo que es los ángulos de elevación y de presión. Problemas clásicos que hay de este tipo. Que, bueno, ángulo de elevación, todo eso también está en el módulo, ¿verdad? Pero esta es una parte complementaria, ¿verdad? Para favorecer la explicación un poco de los problemas que están allí. ¿Verdad? El término de ángulo de elevación, ¿verdad? Denota el ángulo desde la horizontal hacia arriba de un objeto, ¿verdad? Si ustedes están parados ahorita, ¿verdad? O están sentados en la mesa sería su línea horizontal, ¿verdad? O la horizontal. Ustedes se miran desde allí hacia arriba y ese va a ser su ángulo de elevación, ¿verdad? Entonces, está el observador, la línea horizontal que es el eje de las X, ¿verdad? Y la línea que ustedes tienen a la vista. Entonces, allá arriba hay colocado un objeto. Entonces, todos esos son los componentes que forman, ¿verdad? Lo que es el ángulo de elevación. Entonces, cuando hay problemas, ¿verdad? Que dice, si hay una persona en una peña o en una torre, ¿verdad? Y hay un objeto abajo. A ver quién entró. Y hay un objeto abajo. Y hay un objeto abajo, ustedes dicen, les preguntan cuál es el ángulo, cuál es la distancia, ¿verdad? Todos esos son componentes que nosotros podemos ubicar. Luego de haber estudiado, obviamente, el teorema de Pitágoras. Entre algunas de las cosas esas que que debemos tener en cuenta es que si ustedes están mirando hacia arriba de la ventana de una torre y desde la torre desde la ventana hasta el piso son 40 metros, por ejemplo, esa sería la altura. Eso está formando un triángulo, ¿verdad? Rectángulo, ¿verdad? La horizontal con la altura, ¿verdad? Es un triángulo rectángulo. La hipotenusa es la línea de vista que usted tiene desde la horizontal hasta la ventana. Entonces, eso es lo que debemos, ¿verdad? Comprender. El ángulo de depresión, entonces, es lo contrario. Está la línea horizontal, está el observador y está el objeto acá abajo. Por ejemplo, la torre. En la torre se pasa una línea horizontal imaginaria, ¿verdad? Y desde la torre usted mira hacia abajo, ¿verdad? Ese va a ser el ángulo de depresión. El observador está allí, observa el objeto que está abajo. Y entonces, eso es algo, ¿verdad? Que también debemos diferenciar de elevación y de presión. Entonces, acá hay otra cosa, ¿verdad? Que debemos tener en cuenta. Cuando nosotros estamos hablando de ángulo de elevación, ¿verdad? Y de repente el problema está muy confuso y a la vez nosotros podemos trazar una línea horizontal arriba para verificar, ¿verdad? Eh, el ángulo de elevación y de presión en ese caso, ¿verdad? En el caso en el que nosotros estamos trabajando y vemos mejor el problema es, por ejemplo, de ángulos de elevación, pero yo hago la gráfica y, ¿verdad? Yo veo que es más fácil hacerlo de presión o de elevación. Entonces, según sea el caso, yo tengo el dato de que el ángulo de depresión y el ángulo de elevación es igual, es congruente. Congruencia es que es igual.
pero solo en el caso de un problema específico. No es que todos los ángulos, que siempre los ángulos van a ser congruentes a otros, no, no. Es que es en un problema específico en donde yo pueda trazar la gráfica del ángulo de depresión y el ángulo de elevación, ¿verdad? En la situación que se plantee, esos ángulos van a ser congruentes. Entonces, algo muy importante, ¿verdad? Como siempre se trata de explicar de una forma fácil, que se vea cómo es, ¿verdad? En sí, lo que se quiere eh, expresar del ángulo de elevación y de depresión. Por ejemplo, hay un niño, ¿verdad? Mirando una torre. Obviamente, la altura de la torre hasta la línea horizontal, ¿verdad? Hasta el suelo, ese va a ser, primeramente va a ser su eje, ¿verdad? Su punto de referencia. Pero como la persona tiene una altura, ¿verdad? Nosotros damos una altura y nosotros miramos así, ¿verdad? Por aquí. Y nosotros decimos, bueno, el niño mide 1,50 o 1,40, por ejemplo. Esa es la altura del niño. Entonces usted va a calcular de allí hacia arriba, ¿verdad? Dependiendo de lo que sea. Y si usted tiene la altura de la torre o si no tiene la altura de la torre, usted puede encontrar la altura, ¿verdad? Sumándole una altura extra, sumándole la altura del niño. Entonces esos son problemas que son diferentes, pero no quiere decir que no hay, sí hay a veces, en donde usted tiene que interpretar eso de las alturas, ¿verdad? Obviamente, si la altura de la torre, por ejemplo, si usted tiene la altura de la torre y usted quiere saber cuánta es la altura del niño, ya, entonces es otra cosa. Entonces usted le saca la torre, ¿verdad? La altura de la torre, la altura del niño, ¿verdad? Para que se pueda trazar bien lo que es el ángulo en ese caso, de elevación. Cuando es lo contrario, siempre es común esos problemas que dicen que desde un faro se mira a lo lejos un barco que está a tanto de la orilla del faro, de la base del faro. La línea visual es la que marca en este caso sería la que marca el cateto, la distancia esa del triángulo ese que se forma allí, imaginariamente. Como es difícil observarlo, ¿verdad? Yo puedo trasladar ese problema de ángulo de depresión a elevación, ¿verdad? Trazando una línea horizontal del barco hacia el borde del faro, ¿verdad? Y allí entonces se forma un ángulo de elevación. Y entonces ahí yo puedo sacar, ¿verdad? Con esos datos, lo que me estén pidiendo dependiendo de lo que quieran o de lo que pidan. Entonces, por eso es que dicen lo de la congruencia de los ángulos, ¿verdad? Para que se tenga en cuenta en problemas como eso. Y viene un problema específico, ¿verdad? Nosotros, de los que están ahí en el módulo, tenemos una torre, ¿verdad? Dice, ejemplo, desde un punto al nivel del suelo y a 140 pies de la base de una torre, o sea, del punto de referencia a la base de la torre hay 140 pies. El ángulo de elevación a la parte más alta de la torre es de 58 grados. Entonces, nos preguntan cuál es la altura de la torre. Siempre que nosotros vamos a ver este tipo de problemas, estos problemas están relacionados, no se olviden, con el teorema de Pitágoras. Si el teorema de Pitágoras está en el ambiente, quiere decir que estamos hablando de un triángulo rectángulo. Si hablamos de un triángulo rectángulo, quiere decir, ¿verdad?, que los catetos son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados, ¿verdad?, que están en esa posición, siempre que vemos eso. Si hablamos de ángulos de depresión o elevación, quiere decir que se utiliza el teorema de Pitágoras. Podemos utilizar el teorema de Pitágoras aparte de utilizar en sí el mismo enunciado. Nosotros podemos utilizar las funciones trigonométricas, ¿verdad? Y en este caso nosotros tenemos la hipotenusa, es la línea visual, ¿verdad? La línea visual
La altura de la torre es un cateto. La longitud desde el punto hasta la base de la torre es otro cateto. Pero yo tengo el ángulo. Si yo digo, yo no puedo utilizar el teorema de Pitágoras porque yo no tengo el valor de la línea visual. Me faltan dos datos. Pero si yo digo, por ejemplo, yo quiero utilizar el seno, ¿verdad? Yo digo, el seno de 58 grados, que es el ángulo que está allí, dice que es el lado opuesto, que es B, entre el lado adyacente, que es 140. No, entre la hipotenusa, que diga, perdón, entre la hipotenusa. Pero la hipotenusa yo no la conozco, ¿verdad? Yo no conozco la hipotenusa y tendría dos incógnitas, eso no me funciona. Y si al mismo tiempo, ¿verdad? Yo, yo utilizo el coseno, tendría que hacer dos datos más, o dos cálculos más. Pero entonces en ese caso a mí me piden la altura de la torre. Y como la altura de la torre es el otro cateto, entonces la función que se relaciona es, en este caso, la tangente. La tangente es el lado opuesto entre el lado adyacente, ¿verdad? El lado opuesto entre el lado adyacente. Entonces, por esa razón, la tangente de 58 es B sobre 140. Tangente de 58 grados, ¿verdad? Se le aplica tangente inversa a ambos lados para poder, yo tengo que despejar B. Paso el 140 multiplicando, está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Verdad? Me queda B igual a 140 tangente de 58 grados. En este caso, muchas veces algunos estudiantes se me confunden, ¿verdad? Cuando van a sacar lo que es ángulo, ¿verdad? Cuando es un ángulo, que le aplican la tangente inversa para también muchos problemas con las calculadoras y eso. Bueno, hay que tener cuidado con eso. En este caso no necesitamos la tangente inversa, solo la tangente de 58 grados para que me dé un valor numérico, ¿verdad? Ese valor numérico lo voy a multiplicar por 140 y voy a obtener el valor de B en pies, que es la altura de la torre. Dice que son 224,05 pies. Y eso responde a la pregunta que me hacen, ¿cuál es la altura de la torre? Entonces, por ejemplo, si yo les pido cuál es la distancia desde lo más alto de la torre hasta donde está el objeto o al punto de observación, entonces ustedes tendrían que sacar la hipotenusa de ese triángulo. La hipotenusa de ese triángulo, ¿verdad? Como yo ya tengo A y tengo B, yo puedo sacarlo con el teorema de Pitágoras, pero solamente se pide la altura de la torre. Así que con esa respuesta ya está todo claro, ¿verdad? Entonces, siempre debemos interpretar el problema, ¿verdad? Saber cuáles son los catetos y qué nos están pidiendo, ¿verdad? Porque si en este caso a mí no me dan B y me piden entonces que encuentre la distancia desde lo más alto de la torre hasta el punto, hasta el objeto de observación o de referencia, yo no utilizaría la tangente, yo podría utilizar otra identidad que me relacione el lado adyacente al ángulo de 58 con la hipotenusa, que en este caso es el coseno. Yo lo hubiese podido sacar con eso y ya obtenía el valor de C, que es el valor de la hipotenusa. Así que para que tengamos eso en cuenta. Ahora tenemos otro ejemplo. Acá, la distancia de un observador a la azotea de un edificio es de 169 metros. Y el ángulo de elevación que forma, ¿verdad? Es de 24 grados. Nos piden que encontremos la distancia del observador a la base del edificio. En otras, bueno, ahora tenemos otros datos diferentes, ¿verdad? Ya no tenemos la altura del edificio. También se les hubiese podido pedir la altura del edificio. Solamente tenemos la distancia desde el observador hasta la azotea. Y vamos a sacar A, ¿verdad? Que es la distancia desde el observador hasta el edificio. Ok, ahora nosotros, ¿verdad? Debemos analizar cuál es la función trigonométrica que me conviene.
Yo necesito sacar el lado adyacente al ángulo de 24 grados. Cuando yo hablo del lado adyacente, yo no puedo utilizar la tangente porque la tangente es el lado opuesto, lado adyacente. No tengo el lado opuesto. Entonces, necesariamente tengo que trabajar con otra. En este caso, la función sería el coseno, la función del coseno, la identidad del coseno. ¿Por qué? Porque el coseno del ángulo es el lado adyacente entre la hipotenusa, el lado adyacente A, y el valor de la hipotenusa es 169. Entonces, sería coseno de 24 igual a sobre 169. Yo paso multiplicando 169 porque está dividiendo, ¿verdad? Para despejar A. Y me quedaría 169 por coseno de 24 grados. Yo hago el cálculo correspondiente, ¿verdad? Y me da que eso es igual a 154.38 metros. Quiere decir que la distancia, ¿verdad? Desde el observador hasta la base del edificio es 154.38 metros. Esa es la distancia. Entonces, ese es otro ejemplo, ¿verdad? Claro, de la situación esa. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Más adelante quizás puedan ver otras aplicaciones de este tipo de problemas, no solamente en matemáticas. Nosotros, ¿verdad? Vamos a complementar con otro problema más, ángulo de elevación. Ahora tengo otro problema. La mayoría de los problemas van a ser así. Siempre los problemas que se buscan ajustados a la realidad para que el estudiante se imagine, ¿verdad? Y no sea una situación así como abstracta. Muchas veces buscamos, se dicen edificios y faros, es lo más común. Y bueno, eso se busca para que el estudiante relacione, ¿verdad?, con el entorno, la aplicación del teorema de Pitágoras, de ángulos de elevación, de triángulos, rectángulos y todo eso. Entonces, nosotros tenemos el siguiente problema. Dice, un observador cuya estatura es de 1.65 metros se aleja 15 metros de la base de un edificio y desde esta posición dirige la vista al punto más alto de la fachada de dicho edificio. Si el ángulo de elevación del edificio, de esa vista, ¿verdad?, es de 64 grados, ¿cuál es la altura del edificio? Tenemos un dato, tenemos dos datos. 64 grados es el ángulo, ¿verdad? Yo tengo que la distancia desde el punto, desde el observador hasta el edificio es 15 metros. Esa distancia, siendo más arriba, ¿verdad?, donde está el observador, es igual desde aquí, desde mi frente, donde estoy observando, desde mis ojos hasta abajo, ¿verdad? Es la misma distancia, siempre va a ser 15 metros. Por esa razón yo tomo mi línea de referencia desde la vista, ¿verdad? Desde la altura que me marcan allí. Entonces yo primero voy a encontrar la altura esa, ¿verdad? Desde mi línea horizontal, ¿verdad? Hasta donde, imaginando al edificio, ¿verdad? Hay una línea imaginaria allí donde va a llegar mi altura. Entonces de allí yo voy a calcular la altura del edificio hasta allí. Y luego le voy a sumar mi altura para que sea la altura completa. Y así yo poder encontrar la altura del edificio. Entonces eso es como la gráfica que les enseñé anteriormente del niño, ¿verdad? Que miraba, ¿verdad? La base de un edificio también, ¿verdad? De la base de un edificio. Entonces hay que sumarle la altura esa del niño. Pero yo tomo como referencia, ¿verdad?, desde donde estoy observando. Luego sumo lo demás. Entonces, tengo solamente un cateto, necesito sacar la altura. Bueno, vamos a trabajar con la tangente. La tangente es nada más y nada menos, ¿verdad?, que el lado, siempre, como es en este caso el ángulo es 64 grados,
el lado opuesto, ¿verdad? Entre el lado adyacente. Entonces nosotros estamos trabajando con 15 metros, que es el lado adyacente al ángulo. La tangente de 64 multiplicada por 15, porque el 15 está dividiendo, lo tengo que pasar multiplicando. Y aparte de eso, ¿verdad? Yo hago el cálculo y me da 30.75. Esa es la altura del edificio, pero desde la línea horizontal esa imaginaria. Ahora yo tengo que sumarle mi altura. 1,65. O sea, sería 30.75 metros más 1.65. En total serían 32.4 metros, ¿verdad? Que mide ese edificio. Entonces, un análisis de esa manera, ¿verdad? Tiene que, para poder hacer un análisis de eso, usted tiene que representar visualmente. Si no le dan el problema, usted tiene que dibujarlo, ¿verdad? Dibujarlo, imaginarlo. A veces el problema se da, o sea, se da la figura. Usted solamente tiene que hacer el cálculo. Eso es más fácil. Pero cuando no se le da la figura, usted tiene que hacer la figura, imaginarlo, ¿verdad? Representarlo gráficamente y resolverlo. Entonces, vamos a ver otro ejemplo, pero en este caso de ángulo de depresión. Dice lo siguiente. Una persona que mide 1.75 metros, ¿verdad? Está parada en el extremo de un muelle que sobresale 4.5 metros por encima del agua. Está observando una lancha de pescadores. Si el ángulo de depresión es de 4 grados, ¿a qué distancia del observador está la lancha? Nos piden la línea visual. El ángulo dice que es de 4 grados. Y mide 4.5 metros la altura del muelle, o sea, desde la punta del muelle hasta la parte de abajo donde está el agua, 4.5 metros. Entonces, yo necesito, ¿verdad? O sea, ese de depresión, pero entonces yo lo voy a convertir en un problema de ángulo de elevación, porque yo voy a utilizar 4 grados así, ¿verdad? No así, imaginariamente, sino lo voy a utilizar así. Voy a encontrar la hipotenusa de ese triángulo que está abajo. Entonces, para conocer la altura, ¿verdad? Del muelle hasta la persona, yo tengo que sumarle 4.5, que es la altura del muelle, más la altura de la persona, para que sea desde arriba hasta abajo. Esa suma me da, ¿verdad? Yo tengo que sacar esa suma para entonces, ¿verdad? Calcular todo. La tangente es la que vamos a utilizar aquí. ¿Por qué? Porque tenemos datos comunes. En este caso, la línea visual me marca bastante porque de repente, si ustedes dicen, ¿cómo yo voy a calcular la distancia? Si en ese caso está confuso, porque debemos tener, o sea, conocer ese dato de la congruencia de los ángulos. Entonces, buscaríamos, ¿verdad? Sumamos esa altura, ¿verdad? Para tener ese dato. Siempre la tangente es el lado opuesto entre el lado adyacente. Mi lado opuesto, ¿verdad? Va a ser la altura de desde la persona hasta abajo, hasta el agua. Y el lado adyacente, ¿verdad? Va a ser la distancia desde la lancha hasta donde está el muelle, ¿verdad? Yo conozco eso, ¿verdad? Entonces aplico la tangente, ¿verdad? Como tengo el dato de la altura, ¿verdad? Me faltaría despejar la X. Y sacar la tangente de 4. Que en este caso, ¿verdad? Va a quedar dividiendo tangente de 4. Sería 4.5 más 1.75 entre tangente de 4. Y eso da un total de 89.38 metros. Entonces, cuando de repente nosotros hablamos de problemas como esos y decimos, bueno, el problema es de ángulo de elevación o de depresión. La mayoría de los problemas de ángulos de depresión terminan siendo problemas de ángulo de elevación.
¿verdad? Porque ese dato, ¿verdad? Se nos da que el de la congruencia. Si nosotros hacemos el dibujo y hacemos la representación gráfica, nos quedaría de una forma, ¿verdad? En la que nosotros podemos aplicar cualquiera de las dos definiciones. Pero siempre, a veces, dependiendo de cómo sea la situación del problema, a veces se nos hace fácil hacerlo con el ángulo de elevación. A veces entonces, como es de ángulo de depresión, a veces conviene hacerlo así. Entonces, eh, estos problemas, ¿verdad? Son una continuación de las aplicaciones del teorema de Pitágoras. Luego de la aplicación del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Nosotros estuvimos viendo, o antes que diga, estuvimos viendo lo que era la definición, las identidades trigonométricas, ¿verdad? Que son importantes. Desde allá ustedes se van a dar cuenta que son importantes hasta aquí también. Eh, Todo lo que tiene que ver con el teorema de Pitágoras no solamente se aplica aquí. El teorema de Pitágoras ustedes lo van a ver, o sea, todos ustedes dan matemática aquí, pero los estudiantes que son, por ejemplo, de ciencias y dan física, en física se da mucho la aplicación de este teorema en diferentes temas. Entonces, es importante que nosotros